Yo quería tocar un tema que también es muy interesante y es cómo, por ejemplo, Ernesto Samper, con su hijo en el pacto histórico, está pidiéndole a César Gaviria apoyar a Gustavo Petro. Yo quisiera analizar el fenómeno de Samper, máxime cuando ayer murió el capo Gilberto Rodríguez Orejuela en una cárcel en los Estados Unidos. Recordemos que Samper, para los muchachos que no habían nacido, fue el hombre de los narcocassettes, el del proceso 8000, el que dejó que supuestamente a sus espaldas se infiltrara al cartel del Valle del Cauca para poder luego ser elegido presidente de la República entre el 94 y el 98. Samper para muchos es conocido como un aliado del régimen de Chávez y ahora de Maduro, y de esa corriente política en nuestro país. ¿Por qué Samper? Y nadie habla de Samper, todo el mundo habla de Barreras, todo el mundo habla de Benedetti, de Piedad, pero ahí está esa figura de este señor que para mí le ha hecho daño a Colombia por ese proceso 8000, por esa impunidad que hubo en ese momento y porque ahora pues está pidiéndole sin sonrojarse a Gaviria que apoye a Gustavo Petro. Antes de responderle esa pregunta, quiero llevarlo a una reflexión. Hoy Gustavo Petro está contra las cuerdas, está desesperado y ha sido víctima de su propio invento. Porque cuando hablamos de la narrativa en el inconsciente de los colombianos, creó en Colombia el antiuribismo. Entonces cada vez que se habla de Uribe, se creó el antiuribismo, pero lo que no se dio cuenta es que ese odio que él generó desde las redes sociales de su espacio político, lo enfocó siempre contra Uribe y extrañamente, paralelamente en Colombia se creó una vaina que llama el antipetrismo. El antipetrismo hoy existe y le quiero decir que ese va a ser su peor enemigo en las urnas porque ni Uribe es candidato presidencial y obviamente el candidato es él y va a pasar lo del fenómeno del plebiscito, donde era, digamos, parte política el señor Armando Benedetti también, doctor Juan Pablo, y donde se burlaba de los colombianos y decían que iba a ganar el sí y que los colombianos éramos, los que estábamos con él éramos cuatro gatos. Y mire cómo le salió el tiro por la culata y mire cómo ganamos con el no. Yo creo que Gustavo Petro tiene ahora otro enemigo. Es que la campaña de Gustavo Petro se rodeó de políticos corruptos y está hablando de anticorrupción. Y el acierto de Rodolfo es que él habla de anticorrupción y acabar con la corrupción, pero resulta que él no está rodeado de políticos corruptos. Viene lo siguiente, lo que usted acaba de decir, como se vino la campaña, la segunda vuelta, entonces ya se dieron cuenta que tienen quemado a Armando Benedetti, a Roy Barreras, esas fotografías que circularon en las redes sociales donde Roy Barreras tiene arrinconado a Benedetti, están discutiendo y ya Gustavo Petro dijo que el peor error era haber metido a Piedad Córdoba en la lista del pacto histórico. Eso es una estrategia de engaño nuevamente, están cambiando el libreto y ahora meten a Ernesto Samper. Ernesto Samper tiene una connotación internacional más importante y por eso a esos que hoy simpatizan y dicen que Gustavo Petro es una panacea, tenemos que tener claro, y usted lo dijo, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron los que financiaron la campaña de Ernesto Samper y que Ernesto Samper fue muy recordado porque, y quiero decirle esto a los muchachos que no les gusta leer, pero no se lo voy a decir en Twitter, sino en Ecos del Conveima, precisamente porque se llamó el proceso 8000, porque cuando llegó a reparto, ese fue el número exacto que le asignaron, el proceso 8000, y resulta que todo el país conoció, y hablo de mi generación, sin ser un anciano, que el señor Ernesto Samper fue presidente gracias a los dineros del narcotráfico del cartel de Cali. Ahora, ¿cuál es la pirueta o el malabar político que acaban de hacer? Sacar de circulación a Piedad, con el cuento de que fue mi peor error, sacan de circulación a Roy y a Armando Benedetti y meten a Samper. Pero el deber de nosotros hoy es decirle a los colombianos que Ernesto Samper es más criminal que todos tres juntos, que Ernesto Samper es un socialista y que Ernesto Samper le gusta vivir de la mermelada y sería muy bueno revisar qué hace el señor Ernesto Samper durante todo el año, no permanece en Colombia,
se lo pasa organizando foros internacionales y promoviendo comunismo por donde se mueva. Esa es la realidad y Colombia tiene que entender que hoy Gustavo Petro no representa a los colombianos. Y le voy a decir otro enemigo que tiene Gustavo Petro para que se ría Juan Pablo. Gustavo Petro cometió un gravísimo error y es que en campaña en Bucaramanga invitó a Rodolfo Hernández a hacer su fórmula vicepresidencial y decía que lo invitaba y dijo, porque yo lo vi, ustedes lo vieron, los colombianos lo vieron, que decía, yo no tengo nada contra Rodolfo Hernández. Y hoy sale a decir que Rodolfo Hernández es el candidato del uribismo, Juan Pablo, cuando entonces la pregunta y esa reflexión la hizo también la senadora Paloma, o sea que la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro era uribista.